Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar un poco una noticia que hizo muchísimo ruido en el mercado y que tiene que ver con las declaraciones del vicedirector del Banco Central, Vladimir Weinstein. Lo dije bien, no sé si lo dije bien, Vladimir Weinstein, que hizo un anuncio, en realidad hizo una presentación para inversores a nivel internacional y en esa presentación, bueno, mostró el sendero de la remonetización de la economía probable. Acá se mezcla una cuestión, se mezcla lo técnico, lo meramente técnico, que es lo que hace este funcionario, con la necesidad política. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque la presentación se hizo, se pescó el gráfico, después el mercado empezó a hablar, che, 2027 van a salir del cepo cuando termine el mandato. Y entonces después apareció el gráfico borrado con las fechas. Pero bueno, lo que yo entiendo es que lo que hizo el funcionario es un análisis técnico de la cuestión y lo vamos a desmenuzar acá. No sin antes decirte que este día lunes arranca mi curso de dinero inteligente. Te voy a invitar a que te sumes al curso de dinero inteligente por clavebursátil.com. Dinero inteligente, lunes 2 de septiembre y la info. Cuando tocas acá y te fijas en más info, te vas a dar cuenta de los comentarios de mis alumnos. Para mí no hay mejor propaganda que los comentarios de los alumnos. Así que entra en clavebursátil.com y te voy a contar rápidamente de qué se trata este curso. Primero, vamos a analizar el método de inversión de Warren Buffett, ese método de inversión que revolucionó sus ganancias y minimizó sus pérdidas. Te preguntaste, ¿tenés un método de inversión? ¿Cuál es el tuyo? ¿Invertís con perspectiva empresarial o solo corres detrás de los activos? ¿Analizás cuánto vende y cuánto gana una empresa, esa empresa que vos elegiste? ¿Elegís compañías de valor? ¿Comprás acciones o comprás partes de una compañía? Porque no es lo mismo comprar acciones que ser parte de una compañía. Si querés aprender este fabuloso método, te dejo el link acá en la descripción de los comentarios para que te sumes. Y hay un montón de planillas de Excel de regalo con el curso, que son herramientas muy potentes para que analices tu empresa. Bien, ahora sí, vamos a analizar lo que dijo Vladimir Weinstein, que en la semana generó muchísimo revuelo. Lo que dice el funcionario está bien, está bien. Él lo que plantea es, todo el equipo económico convencieron a Milei de que la salida del cepo tiene que ser una salida gradual y que tiene que ser una salida más lenta y que esa salida va a ser en el marco de la remonetización de la economía, ¿no? Nosotros tenemos la base monetaria, que son los encajes, y el circulante que está dando vuelta en la economía, que representan 22 billones. Y la base monetaria ampliada, que si le sumamos el dinero que tienen los bancos en el Banco Central y el dinero que los bancos llevaron al Tesoro Nacional por lo que son los ex pases LELIX y que terminaron convirtiéndose en letras de capitalización, esos representan 16 billones. Entonces tenemos 9 billones más 16 que complementan a la base monetaria y lo que se llama base monetaria ampliada. Entonces, tengamos en cuenta la base monetaria en la zona de 22 billones, la base monetaria ampliada sumando los 9 más los 16, la base monetaria ampliada total. Entonces, ¿qué es lo que busca Milei? Que esto suba y que esto quede en ese nivel y que en la medida en que sube, esto se vaya convirtiendo en ¿qué? En remonetización de la economía por crecimiento económico, por crecimiento del consumo, por crecimiento, expansión de la economía y por aumento de la demanda de dinero real. ¿Qué significa el aumento de la demanda de dinero real? La economía se recupera, empieza a crecer, hoy la base monetaria está en el orden del 3% del PBI, un disparate, es muy poco. Entonces, en la medida en que empiece a crecer la economía, va a demandar más pesos para operaciones, para transacciones, etcétera, y fundamentalmente recuperándose de la mano del crédito, que es la clave que ve Milei para la recuperación de esa remonetización. Entonces, como se recupera el crédito, los bancos se dan vuelta, le piden al Banco Central, che, dame pesos, los emite el Banco Central porque tengo que colocar crédito, porque me están pidiendo, la puerta del banco, de mi banco está llena de gente que viene a pedirme crédito, para poner un término muy exagerado. Entonces, la gente que va y le pide créditos al banco, el banco se da vuelta y dice, che,
necesito pesos, ¿para qué? Porque la economía se está remonetizando. Entonces, esa emisión no es una emisión mala, y acá coincidimos con Milei plenamente, no es una emisión mala, es una emisión para remonetizar la economía. Y ahora esto que les acabo de hacer con las manos, se los vamos a mostrar en el gráfico que hizo Vladimir. ¿Qué fue lo que mostró Vladimir Weinstein? Bueno, dice, la base monetaria hoy está en 15 trillones, ahora está más, ahora está en la zona de 22, y lo que él dice es, bueno, nosotros necesitamos que la base monetaria converja a los 47, anoten este número, 47.7 trillones, que si sumamos los 22 más los 9 más los 16, estamos en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que quiere Milei? Que todo este proceso se haga en el marco de lo que va a ser aumento de la remonetización, que se vaya comiendo primero los 9 billones iniciales de los que habíamos hablado, que están en el Banco Central por parte de los bancos, que es tenencia de los bancos que están en el Banco Central, y esto que es letras de capitalización que están en el Tesoro Nacional y que los bancos le están prestando al Estado Nacional. Entonces, esta remonetización, una vez que lleguemos acá, la remonetización se va a ir dando siguiendo un aumento y un aumento de estos instrumentos que están en el Tesoro Nacional y que se los va a ir llevando de a poco el sector privado mediante la remonetización. Pero fíjense la fecha, y esto fue lo que causó mucha sensación. Esto es 2027, diciembre del 2027. ¿Ok? Entonces, el problema que tiene el gobierno es que anunció que esto va para largo, 2027. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al mercado no le gustó eso y ¿qué hicieron? Borraron los datos del gráfico. Ahí vemos clarito que borraron los datos del gráfico. No está mal lo que plantea el gobierno. Es correcto. Yo creo que esa estrategia es muy buena y voy a contar algo. Nosotros el año pasado hicimos una charla de economía dentro de Clave Bursátil, que fue una charla con suscripción, la di yo, y que en esa charla nosotros decíamos lo siguiente. La forma en la cual se puede resolver el problema de las LELIQs es mediante una remonetización de la economía. Y lo que mostrábamos era este gráfico. En ese momento eran LELIQs, y acá estábamos tomando los valores que estaban en ese momento. 35.5 billones de depósitos en entidades financieras existía en ese momento. Lo que había de colocaciones a plazo fijo estaba en el orden de los 18 billones. Los préstamos al sector privado entre 12.3. Y había una diferencia entre la capacidad prestable, porque ¿cuál es el negocio de los bancos? Captar dinero de los ahorristas y prestarlos al sector privado. ¿A quién se lo prestaba el banco? Al sector público. Entonces, había una parte de encajes, una parte de stock de LELIQs y otra parte de pases pasivos, que conformaban esta diferencia que ven acá. Entonces, ¿qué es esto celeste, negro y rojo que hay ahí? Era básicamente lo negro, que son el stock del LELIQs y los pases pasivos. Era el problema que tenía el gobierno anterior, que lo remonetizaba todo el tiempo adentro del Banco Central, y como la inflación iba a una velocidad galopante, bueno, esto le generaba un problema que era que en cualquier momento eso podía salir a presionarle contra el dólar y generar una corrida brutal. Entonces, para que no se genere una corrida, lo que hizo Milei es llevar todo esto al Tesoro, dándole, no todo esto, pero gran parte de esto, quedó una parte en el Banco Central, gran parte de esto en LEFIs, gran parte de esto lo llevaron al Tesoro, entonces tiene plazos más largos de vencimiento y no se puede correr tan fácil contra el dólar. Pero no deja de ser algo que de Marina del Poyeto viene marcando siempre. Cuidado porque el gobierno es cepo dependiente y puede resolver, hasta que no resuelva el problema este de la remonetización de la economía, es un riesgo salir del cepo, porque salir del cepo podría implicar que corran todos hacia el dólar. Entonces, la parte que está viendo el gobierno es correcta, que yo mostraba que era un velociraptor, porque si salía ese velociraptor que está enjaulado, se iba a comer todos los dólares. Yo decía en la charla esto. Entonces, bueno, ¿de dónde sacamos esto? De que
un funcionario el año pasado, que era de apellido Carrera, hablaba de esta cuestión y de cómo resolver el problema de las LELIQs en aquel entonces. Y decíamos, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, de esta manera, mediante un aumento del sector privado mediante demanda de crédito vigorosa por recuperación de la economía. Bueno, esto es lo que está pasando y fíjense que en definitiva lo que está buscando el gobierno acá y la condición para la salida del cepo por parte de Javier Milei es esta. En definitiva, el objetivo que está buscando es lograr que esta demanda de crédito llegue a la base monetaria ampliada, que sería esto que ven acá. Ni más ni menos que esto que explicábamos en la charla hace prácticamente un año, no, en octubre. ¿Qué les quiero marcar con esto? Que está bien lo que están haciendo en ese sentido. Esa idea que tienen técnicamente dentro del Banco Central es correcta. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta parte del plan? Que no solamente necesitas dólares, pesos y remonetización de la economía vía pesos, sino que necesitas fuerte acumulación de dólares. Y el problema de la fuerte acumulación de dólares está acá. Está en esto que ven acá. ¿Cuál es el problema que yo creo que tiene el gobierno? Que la gran inflación que tuvo en el primer semestre del año le dejó un problema para que el plan salga bien. No obstante, no quiere decir que no pueda salir bien esta parte. Estoy hablando de la parte superávit fiscal, superávit comercial, remonetización de la economía. No estoy hablando de la economía cotidiana y de las cuestiones sociales que están ocurriendo. Si quieren lo dejamos para otro video. Lo que quiero dejar en claro es, esas tres partes, digamos, de la remonetización de la economía, de que no te corran contra el dólar, etcétera, le salió mal esta parte, que es lo que yo vengo marcando desde el principio, creyeron que la economía estaba tomando un dólar de 1100. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si el gobierno hubiera logrado en todo este primer semestre, en vez de tener la inflación en el 125 de diciembre hasta parte, 125.5, de tener la inflación en un 50, para poner un ejemplo? ¿Ok? Si hubiera hecho quizás los acuerdos que debería haber hecho y no hubiera tenido la ingenuidad de decir, bueno, los precios lo determina el mercado, etcétera, y todo el mundo corrió hacia una hiper. Todo el mundo corrió hacia una hiper. Me parece que faltaron señales claras y reuniones contundentes para que esto hubiera sido un poco más morigerado. Si hubiera tenido la inflación en la zona de 50-60, lo que hubiera tenido es esta línea roja en el nivel de apreciación cambiaria. Entonces se hubiera encontrado con un tipo de cambio real multilateral muy cerca de la zona de 125 y esto le hubiera permitido al gobierno enfrentar esta nueva etapa. Imagínense hoy si el gobierno tuviera el tipo de cambio real multilateral, la competitividad del dólar oficial en la zona de 125. Estaría inundado de dólares el Banco Central. Tendría reservas muy positivas y se hubiera logrado frenar esa inercia inflacionaria en la zona en la que tiene hoy, pero hubiera tenido de acá para atrás 60% de inflación, no 125. Hubiera sido realmente, primero para lo social, jubilados, pensionados, trabajadores, todo el sector productivo, hubiera sido completamente distinto, y para la recuperación de la economía en B. Porque ahí hubieras tenido quizás una recuperación en B rápida, pero eso no pasó. Entonces, ¿qué parte flaca le veo a este punto del plan? Esta parte le veo. Yo veo que esta parte del plan tiene un punto flaco y es la falta de acumulación de dólares que está teniendo el Banco Central y el gobierno, bueno, empecinado en la cuestión de decir bajo inflación a como sea. Y esta semana varias agencias internacionales marcaron cuidado porque no está acumulando dólares el Banco Central con este tipo de cambio. No va a acumular dólares el Banco Central como debería acumular y el contexto se le puede poner muy difícil. Si bien la racha de agosto y va a tener 20 días más de septiembre donde va a comprar muchos dólares porque se retiró de la compra en el Banco Central el importador para no cargar en los stocks la baja del impuesto país, va a recuperarse a partir del 20 de septiembre de manera marcada eso, con lo que no se, digamos, con lo que no se gastó ahora se va a gastar en adelante. Entonces ahí va a tener un problema el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Que es muy razonable lo que plantean desde el punto de vista técnico como remonetización. Es la salida que nosotros en aquella charla dijimos y la salida en la cual
varias veces dijimos a lo largo de mis columnas, yo dije, esto se sale gradualmente. Si queremos salir rápidamente del cepo, nos vamos a comer un problema de dimensiones desconocidas. Todo acá en los comentarios, que no, que gradualista, que larretista, que masista, muchachos. Entendieron todos que, en definitiva, lo que necesitaba la Argentina era gradualismo para la salida del cepo, porque era una cuestión muy compleja. Estoy de acuerdo con que la salida tiene que ser gradual. Me parece que la gradualidad y la lentitud en la cual se va a salir está vinculado a la lentitud en la recuperación económica. Lo dijo Esper ayer. La recuperación va a venir recién en el segundo semestre del 2025, perdón, recién mediados del año que viene. ¿Qué está diciendo Esper? Bueno, la recuperación en B no se dio. Entonces, como la recuperación no se dio, lo que el gobierno pensaba con salida del cepo ahora, fin de año, yo creo que se va a demorar mucho más por eso. Entonces, vos necesitas que se recupere la economía, eso va muy lento, y la velocidad y la ansiedad que tiene el mercado no condice con la velocidad de recuperación que va a tener la economía. Entonces, como la economía va a ir muy lento, por eso plantean que recién en 2027 puede salir del cepo. En consecuencia, me parece que hay puntos en este plan que por parte de la remonetización coincidimos bien, pero el problema es que la inflación te licuó te destruyó esa competitividad que intentaste lograr en el corto plazo, y eso te complica una parte muy importante del plan, que es la acumulación de dólares en el Banco Central. Hoy deberías tener reservas positivas, hasta incluso hubieras podido deshacerte de ese 80-20, si hubiera salido como estamos diciendo, ¿no? Que el tipo de cambio real multilateral esté en 25, te salís del 80-20 y seguís acumulando reservas en el Banco Central. Así que bueno, quería volcarles esta mirada. Los que quieran sumarse al curso arranca el lunes, el de Dinero Inteligente, y nos vemos en el próximo análisis que hagamos la semana que viene con relación a la economía argentina. Gran abrazo y nos vemos.